Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una de las pruebas fundamentales para verificar el buen funcionamiento de un equipo electrónico, llámese un router, llámese un switch, llámese un computador, llámese un servidor, es medir sus parámetros eléctricos y verificar que ellos estén bajo norma. Si tú conectas o enchufas este determinado equipo electrónico a la toma de corriente, tienes que verificar que lo que te está entregando la toma de corriente es 220 volts efectivos. En mi poder tengo un cable power que en uno de sus extremos, ¿cierto?, tiene 3 orificios. El del medio siempre hace la tierra y de los extremos o es fase o es neutro. El voltaje que hay entre fase y neutro es 220 volts efectivos. Entre tierra y fase, 220 volts efectivos. Y entre neutro y tierra, 0 volts. Verifiquemos cuál es cuál. Ok. Entonces tenemos que el negro, tal común, por lo tanto, siempre va a estar en la tierra. Y ponemos aquí en este edificio y me entrega 222 volts efectivos. Por lo tanto, este edificio que está ahí es el que va a corresponder a la fase. Veamos qué nos entrega el otro edificio que está acá. 0 volts. Por lo tanto, hemos determinado que ese edificio corresponde al neutro. Por lo tanto, no olvidar, entre neutro y tierra, 0 volts. Entre fase y tierra, 223, 222, 220 volts efectivos, ¿cierto? Y entre neutro y fase, los 220 volts correspondientes. Si te das cuenta, hemos verificado que entre neutro y tierra, 0 volts. Eso quiere decir que la red está adecuada y le está entregando una tensión adecuada para poder funcionar en un equipo electrónico. ¿De acuerdo? Ok. Verifiquemos la fuente de poder. La fuente de poder, aparte de ser efectiva, la fuente de poder, aparte de transformar un voltaje alterno en una tensión continua, tiene la facultad de proteger el equipo electrónico, ¿de acuerdo?, de alguna alza de voltaje que pueda existir. Ahora bien, verificamos el funcionamiento, el buen estado de esta fuente de poder, en primer lugar, no teniéndola enchufada. Si te das cuenta, no está enchufada y aquí está el conector hembra que no hemos ingresado a ningún tipo de tensión alterna, llámese en este caso 220 volts. Ok. Una vez que nosotros verificamos el interior, tenemos que identificar el fusible. El fusible va a tener la función de proteger esta fuente de poder, por lo tanto, verificar su buen estado, ¿cierto?, va a hacer de que efectivamente funcione correctamente. Por lo tanto, tenemos que verificar la continuidad en ese fusible. El fusible, ¿cierto?, tal vez no lo va a poder notar acá, no lo va a poder ver, pero una vez que tú abras una fuente de poder, va a estar muy fácilmente visible. Ahora, tú tienes que verificar la continuidad en el fusible, porque en su interior tiene un filamento metálico por el cual va a circular la corriente, y si esta corriente crece, ese hilo se va a cortar y por lo tanto va a proteger de esa alza que puede causar un daño a esta fuente de poder. Por lo tanto, tenemos que verificar su continuidad. Verificamos que efectivamente está ese alambre o ese filamento está en buen estado. Por lo tanto, ponemos el selector donde dice continuidad, ¿cierto?, y veamos la continuidad que tiene este. Efectivamente está en buen estado el fusible de esta fuente de poder. Otra parámetro que queremos verificar en nuestra fuente de poder es lo que se denomina el alveolo central. El alveolo central es nada más que este que está acá. Ese es el alveolo central. Ese es el alveolo central, y este alveolo central ese alveolo central también es conocido como la tierra de seguridad, ¿cierto? La tierra de seguridad. Y esta tierra de seguridad tiene que estar conectada a la carcasa del equipo y tiene que haber continuidad, ¿cierto? Por si hay una corriente de fuga acá en esta carcasa, se va a ir hacia la tierra, ¿de acuerdo? Hacia la tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que verificar esa continuidad que exista y esté funcionando bien.
efectivamente tenemos una continuidad ahí entre carcasa, ¿cierto? Entre carcasa y el adolescente. Ok. Ya hemos probado el buen funcionamiento de esta fuente de poder. Por lo tanto, nos queda verificar si efectivamente las tensiones corresponden a lo que dice el fabricante que va a entregar cada uno de estos conectores. Cada tensión va a estar normada por el color, y es un estándar. Por lo tanto, el amarillo te tiene que entregar 12 volts. En el Blackboard yo te subí un documento en el cual se especifican las tensiones que hay en un determinado color. Pero antes, tienes que enchufar esta fuente de poder. La vamos a enchufar. Ahora, te recomiendo que cuando enchufes esta fuente de poder, cierres la fuente de poder. No la mantengas abierta porque puede haber una corriente y te puede causar algún daño. Por lo tanto, conectamos esta fuente de poder. Previamente, yo había puenteado esta fuente de poder. Te explico cómo se puentea esta fuente de poder. Mira, este es el conector que va a la placa madre del computador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de los colores que tú ves acá, tenemos rojo, amarillo, azul, naranja, está el verde. El verde es el de encendido. Y ese tienes que puentearlo con el negro. El negro siempre va a ser la tierra. Por lo tanto, si tú haces un puente, yo aquí tengo un puente que lo puedes diseñar con algún clic, ¿cierto? Con algún clic puedes diseñar un puente, ¿de acuerdo? Entonces, procedemos a puentear el negro con el verde. Efectivamente, ahí encendió. Te das cuenta que ya ahí podemos ver que hay actividad en la fuente, ¿cierto? En la fuente de poder. Por lo tanto, verifiquemos los colores que entrega, ¿cierto? Las tensiones que entregan los determinados colores de los conectores. Mira, dice. Ahora bien, el selector en el instrumento lo tienes que poner en voltaje continuo y lo dejas en el 20. En el 20, déjalo en el 20. ¿Por qué? Porque las tensiones que te va a entregar esta fuente de poder no van a ser más de 20 volts. Por lo tanto, te va a dar un valor como corre. ¿De acuerdo? Ok. Mantenemos siempre el negro en el común, ¿cierto? Y el negro lo vamos a llevar al color negro del conector. Y el color rojo lo vamos a llevar al color que te está entregando, ¿cierto? La determinada tensión. Amarillo dice que es 12 volts. Verifiquemos si es 12 volts. Por lo tanto, fíjate bien acá, dejamos el negro con el está señalizado con negro, ¿cierto? Y el amarillo es donde me va a entregar los 12 volts, ¿cierto? 12 volts, es efectivamente. Por lo tanto, tenemos 12 volts. Dice que el azul, busquemos el azul dice que es un valor negativo y que 12 menos 12 volts. Verifiquemos. Aquí está el 12 volts, ¿cierto? Disculpa, ahí están 12 volts, ¿cierto? Y buscamos un negro por ahí. Ahí tenemos, no exacto, no da los menos 12 volts que dice el fabricante, pero un valor muy cercano, menos 11,37. Verifiquemos el naranja. El naranja dice que son 3 volts, 3,3 volts. Verifiquemos. A ver, como un negro por acá. Ahí tenemos, 3 volts, 3,3, ahí está dando 3,4, ¿cierto? 3,4 volts. Ok, verifiquemos en este conector que está acá. El amarillo con negro. Amarillo con negro entonces. 12 volts. Y así sucesivamente puedes tú con un tester ir verificando las tensiones que te va a entregar esta fuente de poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que viene. Hemos ido a etapa verificando el buen funcionamiento de la fuente de poder. Recuerda que la fuente de poder va a alimentar tu equipo electrónico y no tan solo va a convertir una señal alterna en una señal continua, sino que también te va a proteger tu equipo. Ok, nos vemos en la clase y realizamos las mediciones correspondientes.